Hola, mi nombre es Matías Diácono y soy Microsoft MVP en ASP y ASP.NET. Y en este video les voy a mostrar cómo podemos crear un sitio web con ASP.NET partiendo desde cero y llegando a formar un sitio completo. En este caso lo que vamos a tratar es ver un sitio de productos donde podamos interactuar con diferentes componentes, parte del mismo ASP.NET, como grillas, cajas de texto, botones y demás cosas. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es, vamos a utilizar Visual Studio 2008. Para empezar cualquier proyecto web, nosotros podemos crear el proyecto a través de nuevo proyecto, donde se nos preguntará bajo qué modelo queremos trabajar. En este caso lo que nosotros queremos hacer es una aplicación web, y también podemos cambiar el nombre. En este caso lo vamos a poner proyecto web productos. Una vez que tenemos el proyecto web creado, lo primero que se nos presenta es una página inicial, una página web inicial, en este caso default.spx, la que podemos usar como tal para empezar a trabajar, o podríamos crear diferentes páginas. Tengamos en cuenta de que este nombre que nosotros tenemos como nombre inicial eh, tiene bastante relevancia, debido a que dependiendo en el lugar donde coloquemos nuestros sitios, en el lugar donde vayamos a dejar funcionando nuestra aplicación, eh, va a depender este nombre para saber con qué página va a poder iniciar nuestro proyecto. O sea, cuando un usuario se conecta a través de la web, eh, teniendo en cuenta este nombre y la configuración que tengamos en el servidor, vamos a poder inicializarlo o empezar. Si nosotros colocamos otro nombre y no está correctamente configurado en el servidor, bueno, vamos a tener algún tipo de problema. Una de las cosas también que tenemos que destacar es, dentro de Visual Studio y el desarrollo con ASP.NET, es la forma en cómo se organiza el proyecto. Si bien ya dijimos que las páginas ASP.NET tienen esta extensión como ASPX, tenemos otros archivos relacionados, como en el caso del web.config. En este caso, si abrimos el web.config, lo que vamos a encontrar son configuraciones que nos van a facilitar el uso y justamente la configuración en sí, valga la redundancia, de nuestro sitio cuando lo coloquemos en un servidor en producción. Por ende, todas las cosas que nosotros querramos ir agregándole, como por ejemplo conexiones a base de datos, ¿sí? La podemos ir agregando dentro de este archivo, la cual va a ser mucho más fácil en el momento de mover este sitio a su lugar final, poder configurarlo simplemente como si fuera un archivo de texto. Entonces, lo primero que se presenta en este caso, como decíamos, es una página web. Vemos que es código HTML. Por supuesto, dentro de una página ASP.NET, o sea, no hay una diferencia en lo que es el desarrollo tradicional de sitios web. O sea, convengamos que la salida o el resultado de lo que nosotros hacemos es HTML estándar, para que cualquier navegador pueda interpretarlo. O sea, el hecho de que usemos ASP.NET no va a variar esto. Lo que sí, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos es de que este archivo que tenemos por un lado el HTML, todo este HTML acá, va a estar subdividido por diferentes partes, en el cual una de esas partes es esta que podemos ver aquí, el default.spx.cs, que es un archivo de código, o sea, código, ya no HTML, sino código como lenguaje de programación, que nos va a servir para poder desarrollar justamente el código, la parte programática de nuestra aplicación. La ventaja que tiene esto es de que, por ejemplo, con ASP 3.0, por ejemplo, la versión anterior a .NET, y así como otros lenguajes de servidor
para web que normalmente se utilizan, es que nosotros podemos tener tranquilamente separado el código HTML y toda la parte visual, o sea, aquella que se va a mostrar al usuario, del código que nosotros podamos hacer. Entonces, en el momento que querramos generar una mejora o simplemente mantener este trabajo, mantener este código, no necesitamos tratar de descifrar parte de ese HTML mezclado con nuestro código. O sea, básicamente es una gran ventaja. Entonces, dentro de esto, lo que tenemos es una vista de diseño donde podemos alojar nuestros componentes, nuestros controles. Y cuando hablamos de componentes y controles nos referimos a todos aquellos elementos programáticos que nos brinda ASP.NET para facilitarnos nuestro trabajo. Supongamos que nosotros quisiéramos colocar un botón o colocar una caja de texto, lo tenemos aquí. O sea, controles digamos básicos en el uso de HTML, en el uso de web, los tenemos aquí. Así también como tenemos controles mucho más avanzados, como por ejemplo grillas de datos, listas de datos, acceso a bases de datos, por ejemplo en este caso SQL Server, Access, XML, que nos van a facilitar la interconexión entre una base de datos y el código que nosotros podamos llegar a realizar. También tenemos, por ejemplo, validadores, donde nosotros podemos colocar estos validadores en nuestras páginas web y va automáticamente a analizar la entrada del usuario en base a, por supuesto, a lo que nosotros configuremos, dándole mensajes de alerta para este usuario. Pensemos en el uso de estos validadores. Un caso típico sería, por ejemplo, la obligatoriedad de llenar ciertos campos antes de enviarlos a una base de datos o guardarlos en una base de datos. Entonces nosotros podríamos poner, por ejemplo, validadores como este que se llama Required Field Validator para enlazarlo con algún otro componente y decirle que si el usuario no coloca todos los caracteres o no llena estas cajas de texto o estos elementos como es debido, que le alerte de que necesita hacerlo. Otros elementos que también podemos ver, o sea, como podemos ver, es definitivamente muy rico en la cantidad de componentes. Son componentes de logueo para la administración de usuarios dentro de los sitios web, o sea, el típico caja de texto que nos pide nombre de usuario y contraseña, o aquel grupo de controles y componentes que nos dicen que si queremos crearnos como usuario dentro de un sitio web. Bueno, nosotros también los tenemos disponibles y de hecho hay todo un modelo por detrás capacitado para manejar automáticamente este tipo de comportamiento. Y así tenemos diferentes componentes para trabajar con, por ejemplo, Silverlight, trabajar con reportes, ¿sí? Trabajar con, por ejemplo, Ajax, que definitivamente son una gran cantidad y que nos dan una versatilidad en el desarrollo, una facilidad y rapidez en el desarrollo de nuestras aplicaciones web. En este caso, por ejemplo, en este caso tenemos la persiana de Ajax abierta, donde nos va a permitir este Ajax mejorar la experiencia que el usuario va a tener con nuestro sitio web, como por ejemplo anular prácticamente por completo estas famosas pantallas que se ponen en blanco cada vez que se envía información al servidor, se aprieta un botón y se tiene que recargar toda la página. Bueno, Ajax, la idea parte de la idea de Ajax es tratar de mejorar esa experiencia solamente actualizando ciertas partes de nuestro sitio web. Entonces en este video vamos a tocar algunos de estos controles. De hecho vamos a ver un poco de Ajax como para empezar a entender cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer como para entrar en materia es crear una base de datos la cual vamos a emplear para poder hacer todos nuestro sitio. Fijemos que tenemos una carpeta que se llama appdata, la cual está justamente pensada en el caso que nosotros tengamos bases de datos que trabajen en forma de archivo, para colocarlas dentro de este directorio y tener mayor facilidad de uso.
Si nosotros agregamos un nuevo archivo, dentro de las opciones que vamos a tener es definitivamente una base de datos del tipo SQL Server, en este caso una versión Express, o sea que es una base de datos que va a funcionar de manera como un archivo y vamos a poder transportarla a cualquier lugar, pero por supuesto no estamos limitados a tener que usar esto. De hecho, nosotros podríamos usar tranquilamente Microsoft SQL en cualquiera de sus versiones y conectarnos a ella sin ningún tipo de problema. También tenemos otros elementos de almacenaje de datos, como por ejemplo archivos de texto, archivos XML y demás, que podemos ir colocando dentro de nuestro sitio. Para el caso yo tengo ya una base de datos, es una base de datos muy útil, se llama Norwin, y es una base de datos de una empresa ficticia, la cual tiene categorías, productos y demás elementos los cuales nosotros podemos manipular. Lo que vamos a hacer es copiar esa base de datos y colocarla dentro de esta carpeta, lo cual nos va a dar acceso automáticamente a la base de datos. Nosotros podemos, la ventaja que tenemos es que podemos interactuar con esta base de datos desde el mismo Visual Studio y veamos que en este caso si yo me pongo a explorar un poco de esa base de datos, tenemos tablas ya incluidas como por ejemplo categorías, contactos, clientes, empleados, órdenes de pedido y demás cosas. Entonces, como para no estar demasiado tiempo trabajando sobre la base de datos y entrar directamente en materia. Entonces lo primero que vamos a hacer es, a modo de relajarnos y tratar de empezar en materia, es tratar de traer algo de información de esa base de datos, como para que podamos mostrar algo de información y manejarla un poco. Lo que vamos a hacer es, en este caso, ir a la opción de datos y voy a agregar el componente GridView. Este componente, básicamente, o por lo menos la idea de este componente es darnos la posibilidad a nosotros de mostrar registros de una tabla o de lo que nosotros querramos en formato de filas y columnas. Lo que vamos a hacer es, yo tengo acá ya colocado este componente. Fíjense que una de las características que tiene es de que nosotros podemos configurarlo plenamente a través de propiedades, o sea, podríamos cambiarle completamente la apariencia, podríamos cambiarle los tipos de texto, de dónde sacar los datos, si queremos que se puedan seleccionar información, borrar información, o sea, es sumamente versátil y podemos hacer básicamente todo lo que nosotros querramos y que la web nos permita. Entonces, para poder configurar a modo de una introducción rápida, lo que vamos a hacer es elegir para esta grilla una fuente de datos, y en este caso no tenemos ninguna fuente de datos. Cuando nos referimos a fuente de datos, como fuente de datos vemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, accesos a, por ejemplo, bases de datos de SQL, base de datos de Access o cualquier otro tipo de base de datos que nosotros querramos utilizar. Entonces, nosotros podríamos tranquilamente arrastrar un componente de estos a nuestra página para poder habilitar la grilla, o simplemente dejar que esta grilla lo haga por nosotros. Nosotros podemos agarrar, decimos que se cree una nueva fuente de datos, vamos a seleccionar en este caso una base de datos, la cual va a ser de tipo SQL. Seleccionamos cuál es la base de datos que nosotros queremos utilizar. En este caso, como ya la tenemos dentro de la carpeta ppdata, la detecta por nosotros, y además lo que va a hacer es crearnos la cadena de conexión que nos va a ser útil para poder conectarnos a dicha base de datos. Además, lo que le estamos diciendo es que guarde esa base de datos dentro de este archivo que también habíamos nombrado, web.config, como para que nosotros podamos reutilizar esa cadena de conexión tantas veces querramos, y que además, por supuesto, nos sirva como un lugar externo para poder volver a reutilizarla, y en el caso de que llevemos nuestro sitio web a producción podamos modificarlo solamente esa sección, solamente ese archivo de texto, y
ya tengamos funcionando nuestro sitio. A continuación lo que vamos a hacer es seleccionar dentro de los, tanto sean procedimientos almacenados como funciones, vistas o tablas que tengamos dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestra base de datos, lo que los vamos a ver acá, vamos a seleccionar con cuál de esos queremos trabajar. En todo caso también podríamos especificar por nuestra propia cuenta una consulta tipo SQL y no estamos necesariamente atados a seleccionar una tabla o algo que ya esté creado dentro de la base de datos. Lo que yo voy a hacer es, bueno, ya que tenemos la lista de productos de manera alfabética, vamos a seleccionar estos productos y dentro de esos campos, los campos devueltos, yo voy a seleccionar el ID de producto, el nombre del producto, vamos a seleccionar el ID de la categoría, vamos a seleccionar la cantidad que tenemos y el precio unitario. También tenemos otras opciones que esto depende directamente de la base de datos que estamos utilizando, por lo que en este caso no nos va a interesar. Una vez que tenemos esto, podemos verificar que los resultados que nosotros estamos manejando son los que esperábamos, ¿sí? Y al darle finalizar, la grilla se va a adaptar en base a esa consulta que nosotros estamos trayendo. Por supuesto que yo traje en este caso el ID de la categoría simplemente por una cuestión de que después voy a hacer otras cuestiones acá adentro, pero en realidad no quisiéramos mostrar este ID de categoría porque al igual que el ID del producto, porque en realidad no son datos que en este caso puedan llegar a ser útiles para el usuario. Entonces lo que podemos hacer es editar las columnas y vamos a quitarlas. Acá tenemos la lista de columnas, tenemos los tipos de columnas que podemos llegar a utilizar y vamos a quitar tanto Product ID como Category ID para que simplemente no sean visibles. Además, lo que tenemos que hacer es, en este caso, para hacer, por ejemplo, en el caso que estuvimos haciendo un sitio web en español, modificar la cabecera de esta grilla como para que nosotros podamos mostrar un nombre en español. En este caso le vamos a poner nombre del producto. Lo mismo para las unidades en stock. En este caso podemos poner unidades en stock. Y para el precio unitario, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esto es primero eliminar las columnas que eliminamos y además cambiar el texto que tenemos ahí adentro. También para acelerar el desarrollo lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar un formato predefinido de la grilla, ¿sí? Por ejemplo vamos a seleccionar este y la grilla automáticamente se va a colorear y mostrar de esa forma. También podríamos, por ejemplo, si tenemos una lista de datos extensos y no queremos mostrarlos todos en una página, ya que puede llegar a ser molesto, podemos automáticamente habilitar el paginado de la grilla, lo cual nos va a agregar una serie de números en base a la cantidad de páginas que tengamos en la parte baja de la grilla, y a medida que vayamos apretando sobre esos elementos, automáticamente la grilla se va a ir paginando, o sea, nos va a mostrar registros en base a la cantidad que habremos definido. Esa cantidad la tenemos, la podemos configurar dentro de la misma grilla y la podemos habilitar a través de la propiedad que se llama tamaño de página o page size. En este caso está en un valor de 10, o sea, eso quiere decir que nos va a mostrar 10 registros por cada página. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con la habilitación del ordenado. Lo que va a hacer es ponernos unos links en la cabecera de la grilla para poder simplemente ordenar cada una de las cabeceras. Como para ver que esto esté funcionando por el momento, lo que vamos a hacer es hacerlo correr y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Entonces, como resultado lo que estamos teniendo es cada uno de los productos que teníamos, o por lo menos que se estaban seleccionando de ese procedimiento almacenado, y un paginado en el cual nosotros por cada una de las páginas podremos ver
cada uno de los elementos, ¿sí? Ahora, esto nosotros podemos, por supuesto, ir mejorándolo mucho más. ¿Cómo podemos mejorar? Una de las técnicas interesantes las cuales nosotros podemos utilizar con .NET, en el desarrollo de ASP.NET, son lo que se llaman páginas maestras. Las páginas maestras son elementos en los cuales nosotros podemos generar todo un esquema visual de nuestro sitio web, toda una estructura, la cual por algún motivo nosotros queremos que se repita por cada una de las páginas, pero no queremos, o sea, lo que tratamos de abolir es que cada vez que nosotros tengamos que modificar algo en nuestro sitio, la apariencia de nuestro sitio, tengamos que replicarlo en cada una de las páginas. Pensemos que si tenemos 20 páginas creadas y tenemos toda una estructura creada alrededor de esa página, o sea, toda una estructura visual, y nos piden un cambio, tendríamos que modificar las 20 páginas para aplicar ese cambio. En este caso, la página maestra lo que viene a hacer es darnos la posibilidad de tener en un solo lugar todo ese comportamiento visual y solamente enfocarnos en cada una de las páginas específicas por una de las funcionalidades específicas que nosotros queremos realizar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agregar esta nueva página maestra. Veamos que tenemos todo un código HTML y además contamos con un elemento que se llama Content Placeholder, que sirve para que las demás páginas que vayan a usar esta página como página principal coloquen en ese lugar el contenido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar con HTML de generar una estructura la cual nos puede servir para nuestro sitio web. Finalmente, con un poco de trabajo obtenemos el formato que nosotros queríamos en el sitio web. En este caso, lo que yo hice fue agregar un par de elementos como para hacerlo un poquito más rápido. Lo que hice fue agregar una tabla, la misma que me va a servir para contener todos los elementos, una tabla HTML, y agregar otros componentes como por ejemplo un control de tipo imagen, el cual lo sacamos de aquí, un control de tipo sitemap, en este caso este sitemap path, lo que nos da la posibilidad es de que automáticamente, dependiendo de la página donde nosotros estemos parados, nos muestre ese vínculo para navegar entre las diferentes páginas. No es un menú, sino que nosotros podemos ir mostrando, por ejemplo, si estuviéramos en la sección de productos, mostrar la página de inicio, la página de productos, si estuviéramos dentro de algún producto específico, la página de ese producto en especial. Y eso lo logramos simplemente adicionando un archivo nuevo que se llama web.sitemap, de la misma forma como agregamos la página maestra, que no es más que un archivo XML con ciertas definiciones. Una de las definiciones es en cada uno de los nodos la dirección URL o sea, la dirección donde nosotros podemos encontrar esa página, cómo vamos a acceder a esa página. En este caso la página inicial que yo estoy contemplando es la que se llama default.spx, un título y una descripción. Lo mismo para otras páginas que van a ser hijas o van a estar dentro de la página principal, o nosotros consideramos que dentro del mapa del sitio están dentro de esa página. Por supuesto, nosotros podemos ir creando muchos más nodos, tantos como nosotros querramos, y manejarlos a gusto. Otro de los elementos que agregué fue un menú. El menú lo conseguimos también dentro de las opciones de navegabilidad. Tenemos menú, el cual es justamente un menú para que nosotros podamos hacer automáticamente vínculos hacia otras páginas y hacer que nuestro sitio web o el usuario de nuestro sitio web pueda navegar sin ningún tipo de problemas. En este caso, de la misma forma como habíamos utilizado la grilla, agregamos una nueva fuente de datos, y en este caso la fuente de datos es justamente el mismo archivo sitemap.
podríamos haber utilizado cualquier otra fuente de datos para poder armar este menú. Pero bueno, en este caso, ya que teníamos disponible el sitemap, lo reutilizamos. Entonces la estructura básicamente quedaría de esta forma. A medida que las páginas se vayan cargando, como habíamos dicho, se van a ir colocando dentro de este espacio que se llama Content Placeholder. Y cabe destacar que nosotros podemos tener tantos Content Placeholders como querramos. No estamos obligados a uno solo y no estamos obligados a que necesariamente esté en una posición específica. Podríamos estar agregando algún elemento en el pie de la página o en la parte superior de la página y demás cosas. Lo único que nos queda por hacer es agregar un nuevo tipo de archivo, un nuevo tipo de página. Este nuevo tipo de página es uno que trabaja especialmente con la página maestra, o sea, nos dejas preseleccionar dicha página maestra o la que nosotros habíamos creado previamente para especificarle que queremos que trabaje con ello. En este caso vemos que se llama Web Content Form y le podemos colocar el nombre que nosotros querramos. Como para que veamos una de las páginas, la que tenemos es mostrar productos, así que voy a copiar el nombre. Vamos a agregar ese nuevo archivo y agregamos esa página. La diferencia de las anteriores, lo primero que nos dice es bajo qué página maestra tiene que trabajar. Como en este caso tenemos una sola, entonces debemos seleccionar esta que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es, la diferencia, por lo menos lo que podemos ver es que ya no existe tanto código HTML como veíamos en la otra página, y si vamos a modo de diseño, Visual Studio automáticamente nos pone un símbolo de no permitido a todo aquello que no podemos modificar a través visualmente a través de esta página, y solamente podemos trabajar en este caso, en este espacio. Como nosotros ya habíamos creado código acá, hemos creado estos elementos, lo que vamos a hacer es copiarlos para llevarlos a esta nueva página, ya que básicamente lo que estamos haciendo en esta nueva página es mostrar todos los productos. Entonces lo que necesitamos hacer es, ya habíamos implementado este código, es colocar en esta sección la grilla que nos sirve para mostrar justamente todos estos productos. Ahora, ¿qué pasa con la página default ASPX que teníamos al principio? O sea, vimos que no teníamos, o sea, no estaba creada para trabajar con una página maestra. Entonces, si nosotros empezáramos a trabajar con esta página, no veríamos todos estos cambios. En vez de crear una página completamente nueva y mover todas las cuestiones, todo el código que nosotros podamos haber hecho, podemos ver que la única diferencia que tenemos entre una página maestra, o sea, una página que es hija de una página maestra, o una página normal, es esta cabecera, que si bien tiene datos bastante similares, modifica un atributo que se llama Master Page File. Y este Master Page File hace referencia justamente a la página maestra que nosotros queremos utilizar para esta página. Entonces lo que vamos a hacer es, parte de esto es mover un poco este código, o sea, copiar parte de este código a la página default, cosa de dejarla acondicionada para que pueda trabajar con esa página maestra. Esta página también lo que tiene son dos Content Placeholder, uno para la cabecera, en el caso que nosotros querramos, por ejemplo, cambiarle el título a la página o agregarle ciertos atributos en la cabecera de la página que normalmente suelen cambiar de página en página. Entonces vamos a borrar toda esta parte que no nos es útil, porque esto lo implementa o lo codifica la página maestra. Vamos a cerrar este tag que tenemos acá mal cerrado. Y vemos que la página default una vez más tiene el contenido que nosotros teníamos antes. Vamos a ver qué pasa si corremos esta página. Entonces lo que tenemos es, dentro de la página default, la que yo considero como mi inicio, tenemos en el mapeador de sitio, en este
path de sitio, decimos que estamos en el inicio. Y en el menú, a través del inicio, se desprenden dos opciones, que una es la lista de productos, que es la que ya tenemos implementada, y una que vamos a implementar, que sería la lista de clientes. Si yo voy a lista de productos, me va a navegar automáticamente a esa página, y veamos que la estructura queda exactamente igual. Lo que ha cambiado es esta sección, en la cual ahora nosotros tenemos, o le especificamos al usuario que estamos dentro de inicio, lista de productos. Lo mismo que podríamos nosotros navegar acá para volver, o navegar a través del menú. Pero la funcionalidad sigue siendo exactamente la misma y va a seguir funcionando como si estuviéramos en cualquier página normal. Entonces lo que tenemos es la implementación de una grilla, nos está trayendo datos, tenemos una ayuda de navegación, hemos creado un menú, hemos agregado una imagen, hemos creado una estructura que nos sirve para manipular mucho mejor, mucho más fácil nuestro sitio web. Entonces lo que nosotros necesitamos es crear una página más. En este caso nosotros habíamos colocado que íbamos a mostrar la lista de clientes, ya que nuestra base de datos posee una lista de clientes, ¿sí? En este caso, los cuales le vamos a agregar un pequeño toque más, como para ver las versatilidades de algunos de los componentes que nosotros tenemos. Entonces voy a agregar una nueva página, en este caso una página de contenido, que se va a llamar mostrar clientes. Vamos a seleccionar la página maestra, y dentro de esta página maestra, una vez más, voy a agregar la grilla, la que me va a servir para mostrar la lista de clientes. Voy a seleccionar una nueva fuente de datos. Vamos a seleccionar la cadena de conexión que ya teníamos guardada. Y vamos a traer todos los clientes, ¿sí? Tenemos diferentes procedimientos almacenados, como también hemos dicho, que nos sirven para traer otros elementos. Vamos a traer el ID del cliente, vamos a traer el nombre de la compañía, vamos a traer el nombre de contacto, vamos a traer, por ejemplo, la ciudad a la cual pertenece, vamos a traer, por ejemplo, el país donde pertenece. Una vez tenemos esto, vemos si trae información. Esta es la información que queríamos. Y damos por finalizado. Una vez más, podemos seleccionar algún tipo de formato que queríamos, con el cual queríamos trabajar. Y nuevamente podríamos editar las columnas para cambiar los nombres, eliminar y demás cosas. En este caso lo vamos a dejar como estaba, por una cuestión de velocidad para hacer las pruebas. Ahora, si bien nosotros teníamos habilitar paginado, habilitar el ordenamiento, tenemos otras características que nos da este componente, y es a través de la configuración de la fuente de datos. Nosotros podemos entrar a opciones avanzadas y veamos que nos da la posibilidad de generar automáticamente los métodos, o sea, aquellos componentes en SQL para generar inserts, updates y deletes. O sea, quiere decir que nosotros podemos insertar, actualizar y borrar elementos automáticamente. Vamos a decirle que vamos a terminar el proceso. Y lo que va a hacer esto es, la grilla va a detectar automáticamente que tenemos esos elementos. Vamos a refrescar la fuente de datos y veamos que ahora nos habilitó elementos que antes no teníamos, como por ejemplo la edición y el borrado. Si nosotros seleccionamos estos elementos, automáticamente vamos a poder editar y borrar estos registros. Lo único que vamos a hacer a modo de mejora es tratar de que estos elementos estén en nuestro idioma como para poder entenderlos un poco mejor. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es volver a trabajar sobre el sitio y vamos a ver los resultados que teníamos, que hemos obtenido con esto.
Hasta ahora lo que cabe destacar es que no hemos hecho ninguna línea de código para implementar un sitio bastante interesante, o sea, por lo menos puede brindar información, sin haber hecho absolutamente nada. O sea, no hemos hecho una línea de código. Si bien podemos potenciarlo muchísimo con el desarrollo de código, en este caso podría ser C#, vemos que muchas de las tareas igual las podemos hacer sin necesidad de empezar a hacer ninguna línea de código. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, editar uno de estos elementos, vemos que todos estos elementos se quedan, me da la posibilidad de editarlos, y todos los demás quedan a la espera, pero automáticamente nos ha colocado cajas de texto para poder hacer esa actualización. Entonces yo podría modificar estos valores y obtener una modificación sobre los mismos. Veamos entonces qué pasaría si modificamos alguno. Por ejemplo, hagamos de cuenta que en este caso esta persona es de Argentina y no de México. Vamos a actualizar y ahora vemos que estos datos, o sea, este registro acaba de ser editado y esta persona está en Argentina. O sea, vamos a movernos o a navegar nuevamente y vamos a notar que definitivamente los datos se han modificado y no es una cuestión de que estamos guardándolo en memoria, sino que definitivamente están ahí, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría si quisiéramos borrarlo. Podríamos tranquilamente eliminar alguno de los elementos y se eliminarían automáticamente de la base de datos. Por supuesto, podemos llegar mucho más lejos, podemos hacer muchas más cosas con ASP.NET. Acá solamente hemos visto algunos de los componentes relacionados al desarrollo. Lo que vamos a hacer para mejorar un poco más todavía nuestro desarrollo es ir a la página que teníamos de mostrar productos y vamos a agregar lo que habíamos nombrado al principio como Ajax, para darle una mejor sensación al usuario del comportamiento de las páginas web. En vez de ese salto que hacía constantemente cada vez que nosotros estábamos queriendo recargar la página o actualizarla y demás, en este caso vamos a mejorar el componente a través del uso de Ajax. Lo que tenemos que hacer entonces es utilizar estos componentes, y el primer componente que tenemos que utilizar es el que encontramos acá, que se llama Script Manager. El mismo lo tenemos que emplear dentro de la master page. ¿Por qué dentro de la master page? ¿Qué es lo que hace este componente? Este componente básicamente maneja todos los scripts necesarios del lado del cliente, o sea, quiere decir lenguajes que trabajan con el navegador web, para poder manipular y usar Ajax. O sea, quiere decir que este componente lo que nos va a dar es la posibilidad de que la interacción con el navegador y nuestro sitio web sea absolutamente transparente para nosotros. O sea, quiere decir que nosotros no tengamos que preocuparnos porque esto cómo es que esto funciona. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre este Script Manager tenemos que ponerlo arriba de cualquier otro control relacionado con Ajax, para que la información se cargue primero y luego los demás componentes. Entonces, una vez que tenemos este Script Manager aquí, lo que nos queda es agregar la funcionalidad de Ajax a la grilla. O sea, básicamente lo que queremos hacer es que cada vez que nosotros cambiemos de página en página o hagamos un ordenamiento, no se recargue toda la página, sino que solamente esta pequeña sección sea la que se recargue. Para poder hacer esto, uno de los componentes que nosotros tenemos que usar es el llamado Update Panel. Update Panel lo que nos hace es darnos la posibilidad de que solamente la sección que comprende este Update Panel es aquella en la cual nosotros vamos a querer que se actualice. Entonces lo agregamos y
una de las cuestiones que tenemos que agregar es un content template, o sea, quiere decir el modelo que va a utilizar como contenido, o sea, qué es lo que nosotros consideramos que es el contenido de esta update panel. Voy a cortar esa pequeña fracción que había seleccionado y voy a colocar dentro de ella la grilla. Fíjense que esta es la declaración de la grilla en el código HTML y el content template lo está encerrando como para marcar que este es el elemento que yo quiero utilizar. Vamos a ver si esto está funcionando. O sea, en el caso de hacerlo, veamos que simplemente con haber agregado el control, hacer un par de líneas de código en HTML muy simples, ya lo tendríamos completamente funcionando. Vamos a ir desde el inicio, ya que teníamos el sitio y el menú. Entonces, vamos a ver la lista de productos. Acá tenemos la grilla como la teníamos tal cual antes. Y fíjense que al cambiar, básicamente el navegador no está moviéndose, o sea, no estamos produciendo ningún tipo de navegación, la página no está recargándose. Comparémoslo, por ejemplo, con lista de clientes. ¿Qué pasaba cada vez que yo apretaba uno de los botones? ¿Sí? Toda la página se recarga, lo cual resulta bastante molesto para el usuario. Muy diferente la experiencia que nosotros tenemos en este caso. ¿Sí? ¿Qué más le podemos agregar para que veamos unos últimos controles y veamos un poco de la interacción que podemos llegar a generar? Supongamos que nosotros queremos que estos componentes se filtren, todos estos productos se filtren por algo que nosotros querramos destacarle al usuario. Uno de los casos más comunes que nosotros podemos emplear es, ya que teníamos dentro de esta lista de productos, teníamos todas las categorías, lo que vamos a hacer es cargar esas categorías, mostrarlas a esas categorías y en base a la categoría seleccionada vamos a desplegar solamente aquellos productos que pertenezcan a dicha categoría. Para lograr esto, lo que vamos a hacer es, primero voy a cerrar esta página de acá. Para lograr esto, lo que necesitamos es, primero, agregar un componente que sirva para listar estas categorías. Posiblemente uno de los mejores componentes que tenemos en este caso es el drop-down list. Este drop-down list lo que va a hacer es una lista desplegable, una lista en la cual nosotros podemos seleccionar un elemento de una lista de elementos que se van a mostrar al momento de que nosotros queramos elegir alguno. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a colocarlo aquí. Al darle doble clic, ya lo tenemos y vemos que aparece en esta sección. Y de la misma forma como hicimos con la grilla, vamos a elegir una fuente de datos. En este caso voy a crear una fuente de datos nueva, seleccionando exactamente la misma cadena de conexión. Y en este caso lo que vamos a decir es que los productos que vayamos a mostrar, las categorías las vamos a sacar justamente de categorías. En este caso lo que necesitamos es el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Vamos a ver si los datos están ahí. ¿Sí? En este caso seleccionamos cuál de los dos campos que nosotros tenemos seleccionados queremos que se muestre, o sea que esté cargado dentro de este control, en este caso el nombre de la categoría, y cuál de ellos nosotros lo vamos a utilizar para utilizarlo como valor oculto o para alguna otra tarea que nosotros queramos realizar en el futuro. Una vez que tenemos esto, vamos a ver si está funcionando. Una vez que carga, vemos que tenemos todas las categorías dentro de esta lista. Por supuesto que al momento de seleccionar no está pasando absolutamente nada. O sea, tenemos que generar algo de funcionalidad para que suceda algo. ¿Cómo vamos a hacer eso?
lo primero que tenemos que hacer es modificar la fuente de datos. Esta también es una de las características de la fuente de datos. Modificarla para que utilicemos ese drop-down list como fuente entrante de selección. Entonces vamos a agregar una condición where, o sea, una condición justamente de condición dentro de la consulta. Le vamos a decir bajo cuál de esos elementos queremos crear esa condición. En este caso, fíjense que en el drop-down habíamos seleccionado Category ID como uno de los elementos ocultos para usarlo más adelante. Y acá también tenemos Category ID. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, mientras que el Category ID del componente que tenemos en la página sea igual al Category ID que tenemos en nuestra grilla, produciremos o mostraremos solamente esos productos. En este caso decimos desde qué fuente de datos nosotros queremos trabajar o obtener esa información. Fíjense que tenemos una gama muy alta. En este caso, como es un control, vamos a seleccionar control, pero podríamos trabajarlo desde un cookie, o sea, desde un elemento que se aloja dentro del navegador, desde un dato enviado desde otra página, desde una variable de sesión. Las variables de sesiones, por ejemplo, son elementos que nos sirven a nosotros para almacenar información para un usuario específico en el momento que está navegando dentro de nuestra página, y así poder usarla en diferentes páginas. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar un control. ¿Cuál de estos controles? Fíjense que bueno, nos está preguntando con cuál de todos los controles queremos nosotros trabajar. Vamos a elegir el drop down list y nos está pidiendo por lo menos un valor por defecto. O sea, esto quiere decir que si no tenemos ningún elemento seleccionado, el valor por defecto será 0. Quiere decir que como no tenemos una categoría igual a 0, no nos mostrará nada. Una vez que tenemos esto, podemos de nuevo testear o comprobar el funcionamiento de esto. Si nosotros le diéramos 0, no debería traernos información, ¿sí? Muy diferente si escribimos, por ejemplo, alguna otra categoría existente dentro de la tabla. Pero fíjense que ya en este momento la correlación de los productos, de los IDs de los productos ha variado, y el tamaño y la cantidad de productos traídos es completamente diferente. Entonces finalizamos. Nos está pidiendo que si queremos refrescar esta grilla como para por lo menos para poder trabajar con esta nueva fuente de datos. Lo vamos a dejar momentáneamente así. Hemos visto cómo podemos configurarla y demás. Ahora, si nosotros probamos esto como lo hemos hecho, no vamos a obtener los resultados que todavía estamos deseando. Esto debido a que necesitamos configurar algunas propiedades más como para que funcione correctamente. Una de las propiedades que tenemos que configurar es esta que se llama auto postback. Y auto postback lo que significa es que cada vez que el índice o la selección de este control cambia, la página automáticamente se tiene que refrescar, o sea, se tiene que recargar. Eso quiere decir que la página automáticamente va a ejecutar el código que nosotros tenemos por detrás. O sea, es una forma de ayudarnos a nosotros a que si nosotros quisiéramos capturar lo que el usuario está seleccionando, poder hacerlo cada vez que haga esta acción. Pero en este caso lo va a hacer automáticamente, que esa es una de las características. Ahora vamos a probar a ver qué pasa. Entonces, como resultado, lo que obtenemos es la misma grilla que teníamos, con la diferencia, la característica es que ahora este drop down list nos muestra todas las categorías, y si nosotros seleccionamos cualquiera de dichas categorías, nos va a mostrar solo sus productos, y además con la peculiaridad de que tenemos Ajax incluida. Si bien la potencialidad de ASP.NET va mucho más allá, es mucho más rico, esto es una buena introducción para que nosotros podamos sentirnos un poco más cómodos al momento de crear un sitio rápidamente, con un par de clics, y tener un producto bastante bueno, podríamos decirlo. Espero que les haya gustado.
y nos vemos en la próxima.